Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo y les doy a todos y cada uno de ustedes pues la más cordial de las bienvenidas. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy buen fin de semana. ¿Ah? Espero que esté todo muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con desarrollar la unidad 11. La unidad 11. Hola Yair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado con la gente? Solamente hay 5 conectados nomás, pero uno nomás está despierto, Yair, los demás no están. Parece que no están. ¿Qué ha pasado con la gente el día de hoy? ¿Se han dormido? ¿Están cansados? ¿Están agotados? Hola Lenny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge Antonio. Hola Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. ¿Y qué ha pasado con el resto? No puede ser. ¿Dónde anda la gente? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con la gente? Bueno, esperemos que se vayan sumando, que se vayan integrando. El almuerzo hoy día ha estado muy abundante, creo, por eso es que todavía no han terminado. Pero bueno, vamos a ir esperando, esperemos que se vayan conectando. Y bueno, ya estamos en la sesión 11, ¿no? Nos quedan menos, 2 semanas nos quedan exactamente, ¿no? 2 semanas, 21. Sí, nos quedan 2 semanas para terminar este ciclo. Ya no falta mucho, de verdad. Así que hay que poner nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya nos queda poquito. Así que una recomendación también, ¿no? Chicos, para aquellos que están bien, que están yendo bien, que están cerca al objetivo, pues mis más sinceras felicitaciones, ¿no? Porque está muy bien. Pero también les recuerdo que no hay que confiarse hasta que no se rinda el último examen. Todavía no hay nada que celebrar, ¿no es cierto? Hay que ver primero nuestro nombre en la lista de ingresantes y ahí celebraremos. Para aquellos que no están muy bien, que por ahí las cosas no le han salido bien, que todavía no se siente tranquilo, seguro, que está con dudas, bueno, esto todavía no acaba, ¿no? Esto todavía no termina. Hasta que, como en el fútbol, no se dé por concluido el partido, esto todavía no acaba. Entonces, para los que están bien, no hay que confiarse, no hay que relajarse. Para los que no están tan bien, bueno, no es el fin del mundo, todavía tienes opción, todavía tienes posibilidades, ¿no? Nosotros los peruanos nos encanta, ¿no? Siempre somos de última hora, ya cuando estamos viendo de que ya queda poco, recién parece que sacáramos, ¿no? Esas ganas, esos deseos y salimos adelante, ¿no? Pero nos gusta sufrir, ¿no? Hasta el último minuto, ¿no? Nos gusta sufrir hasta el último minuto. Raúl dice, recuerdo que vino el departamento más grande del Perú. Está fácil entonces, Raúl, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál era el departamento más grande del Perú? Y falta un examen más. Sí, pues Raúl, falta el más importante, ¿no? El último, el último. Así que chicos, vamos sumando, vamos avanzando. Nada está dicho todavía. Hola, Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya? No hay todavía que apresurarse, no hay que celebrar todavía. Tampoco hay que irse al otro extremo de ir averiguando cuándo comienza el próximo ciclo, si hay descuentos, 2x1, es virtual, es presencial, tampoco.
primero termine este ciclo y todavía quedan 2 semanas. Muy bien, Raúl, claro, pues Raúl, no es de otra forma. Ariel dice, está preguntando, ¿hay descuento? No creo, Raúl, no creo, Ariel. Tú además tienes que ingresar, pues, Ariel, en este ciclo tienes que ingresar. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, a la peruana, pues, ¿no? Vamos a sufrir hasta el último minuto, ¿ya? Vamos a guerrear hasta el último. Ariel, la verdad no sé, están por confirmar las fechas, pero voy a averiguar y si tengo noticias te aviso, no te preocupes. Ya, no tengo exactamente la fecha, pero voy a averiguar. Bueno, entonces chicos, vamos, lo que nos queda, vamos a hacer la lucha, vamos a hacer la guerra, vamos a hacer el esfuerzo, ¿ya? Para que nadie pueda decir, bueno, cualquiera que sea el resultado que no se intentó, ¿no? Muy bien, vamos a ver chicos, estamos en la sesión 11, el tema es hidrografía peruana, ¿ya? En principio, ¿qué estudia la hidrografía, no? La hidrografía se encarga del estudio de la distribución de las aguas superficiales, ¿ya? O sea, nos dice cómo están distribuidas las aguas superficiales, ¿no? Por ejemplo, cómo están distribuidos los ríos, los lagos, las lagunas, ¿ya? Así es como se estudia, pues, ¿no? La distribución física. Entonces, cuando hablamos de hidrografía peruana, estamos hablando de cómo están distribuidas las aguas superficiales en el Perú, ¿no? Cómo están distribuidas las aguas superficiales en el Perú. Verdad, ya que están hablando de las preguntas, ¿cuántas preguntas vienen de geografía? Eso es lo que no me quedó muy claro el otro día. ¿Cuántas preguntas vienen de geografía? ¿Alguien me dice? ¿Vienen 2 o vienen 4? ¿Cuántas vienen? Ay. Uy, ya me confundieron. 3, 4. Ya. Además de cuál era el departamento más grande del Perú, ¿qué otra pregunta vino, chicos? Sobre límites. Ya. ¿Alguien más recuerda? Mar más extenso. Ya, pues es el mar o el océano más extenso, Ariel. Océano. Ya, pues de cajón el Pacífico, pues, ¿no? Claro. Me imagino, ¿no? Que eso habrán marcado. Lo hemos dicho, lo hemos repetido, lo hemos puesto en el PPT, en resumen. El océano más profundo también. Ya había una donde preguntaban la capa más húmeda. Ok, es aleatorio. Ok. Entonces son preguntas aleatorias. Ya, la capa ozónica más húmeda y densa. Ok. A y B. Ya, muy bien, Ariel, gracias por el datazo. Hay temas A y B. Ok, gracias, Sebastián. Ya, pero aparentemente las preguntas estaban bien, ¿no? Están sencillas. Aparentemente. Ya, la capa atmosférica más húmeda y densa, pues claro, es la troposfera, pues, ¿no? La más densa porque tiene el mayor volumen de aire, ¿no? Ya, muy bien. Sí, troposfera y aire, claro. Claro que sí. Claro que sí. Es la más densa. Muy bien. Bueno, ya tenemos 3 preguntas, creo, ¿no? Por ahí. Muy bien, chicos. Entonces, ya. Entonces, ¿qué país no limita con el Perú? Y, bueno, pues, país que no limita con Perú. Los que limitan son Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, ¿no?
Si te pusieron Paraguay, Uruguay, pues obviamente que no era, ¿no? Ah, provincia que no limitaba. Ah, esa es otra. Ah, ok. Muy bien. Entonces, muy bien, chicos, muy bien. Decía que Ucayali limitaba con Ecuador. Ah, ok. Claro, pues el Ucayali limitaba con Ecuador. No, pues no, ni hablar, no hay forma. ¿No es cierto? No hay forma, pues no. Ya, muy bien, claro. Ya, muy bien. Esa sí estaba fácil, ¿ah? Claro, estaba fácil también. Claro, no había forma. Muy bien, chicos. Entonces, estamos bien, por lo menos en geografía. Parece que la cosa no está para nada complicada. Ojalá que sea así. Bueno, también, bueno, tenemos el libro, tenemos la PPT, que es el resumen, tenemos la hoja de práctica, tenemos la filmación. Entonces, es- la idea es que tengamos pues toda la información. Listo, chicos, ahora sí, entonces, aclarado eso, eh, Carla dice, tiene todo menos tiempo. Sí, me imagino, Carlita, claro que sí. Yo me imagino que le debe resultar muy complicado, pero bueno, así es esto, ¿no? Este ciclo ha sido súper intensivo, y no creas, no solo para ustedes, para nosotros también, preparar material para cada sesión, 2 sesiones de clase por semana ha sido también toda una prueba, todo un examen también para nosotros. Sí, también yo, claro que sí, también nos cuesta porque es hacer en la mitad de tiempo el doble de trabajo. Sí, para todos, yo sé que para ustedes más, pero sí nos ha costado. A mí también me cuesta todavía porque es bastante material. Cada material que hacemos, por ejemplo, cada PPT que hago es para ustedes, o sea, no es de ciclos anteriores, no es, lo hago para un día o 2 días antes de cada clase. También me quedo sin domingo, tengo que ponerme a hacer mi material. Muy bien, chicos. No, Ariel, este ha sido un ciclo súper intensivo. Ya en el próximo ciclo, que será un ciclo regular, será un solo turno, pues mañana o tarde, y va a durar 14 semanas, ¿no? O sea, ya no dura 7, sino 14 semanas, ¿no? Y ahí sí, pues hay más tiempo. Pero bueno, esta vez por un tema de administrativo, pues se tomó, me parece, la decisión, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar ahora sí. Les decía, el tema es hidrografía peruana y veamos cuáles son las cuencas hidrográficas. Primero, recordemos qué cosa es una cuenca, ¿no? Una cuenca es el área territorial, es el área geográfica, ¿no? Por donde se desplaza un río principal y sus ríos eh, secundarios. ¿Ya? Esa es una cuenca, entonces. Es el área geográfica, ¿no? El área territorial que ocupa un río principal y sus ríos secundarios, ¿no? En el caso del Perú, tenemos 3 cuencas hidrográficas. La vertiente del Pacífico, o llamada también Cuenca del Pacífico, la vertiente del Amazonas o Cuenca Amazónica, y la vertiente del Titicaca o Cuenca del Titicaca, ¿no? Entonces, mira, como se puede ver claramente aquí en esta ilustración, en beige, claro, vamos a ponerlo así, está la Cuenca del Pacífico, ¿no? Es esa franja que está situada entre el mar territorial y la cordillera de los Andes. Ahí está. Luego tenemos en beige oscuro
lo que es la cuenca amazónica, que está del lado oriental de la cordillera, ¿no? Del lado oriental de la cordillera de los Andes. Y finalmente en marrón, ¿no? La cuenca hidrográfica del Titicaca u Hoya del Titicaca, que como se puede ver es la cuenca más pequeña que tenemos en el territorio nacional, y aquí pues está integrada por todos los ríos que desembocan en el lago Titicaca, ¿no? Ahí está. Entonces se puede ver claramente la ubicación de cada una de las cuencas. Ahí se puede observar, por ejemplo, también que la cuenca amazónica es la más extensa, ¿no? Abarca prácticamente las 3/4 partes del territorio nacional. Le sigue en tamaño la cuenca del Pacífico, vertiente del Pacífico, y por último tenemos la cuenca del Titicaca, Uboya el Titicaca, ¿no? Ya, sobre esto ya habíamos explicado qué era una cuenca, ¿no? Entonces, repito, la cuenca es el área territorial que ocupa un río principal y sus ríos secundarios, sean afluentes o efluentes, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, 3 cuencas hidrográficas. Ahora vamos a ver la vertiente del Pacífico. Acá también en este mapa se ve en verde claro la llamada cuenca del Pacífico o vertiente del Pacífico. En verde oscuro se ve en verde oscuro a la cuenca del Amazonas, y vamos a decirlo así, en color medio naranja, ¿no? No sé exactamente cuál sería el nombre de este color. Vemos lo que sería la cuenca del Titicaca, ¿no? Ahí también se puede ver. Muy bien, vamos a empezar. Dice vertiente del Pacífico. Y su ubicación se localiza en la parte occidental de la cordillera de los Andes y la conforman los ríos que tienen su origen en los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Ya, entonces dice que es la parte occidental, ¿no?, de la cordillera de los Andes. Entonces, esta área es la que se encuentra, justamente decía, ¿no?, entre el Océano Pacífico, el Mar Peruano y la cordillera de los Andes. Y está conformado por todos los ríos que tienen su origen en los Andes y desembocan en el Océano Pacífico. Ahora, características. Las características principales de estos ríos son las siguientes. Tienen su origen en la cadena occidental de los Andes, en las lagunas andinas, en manantiales o puquiales o en los deshielos de los glaciares de nuestra cordillera. Ya, eso explica por qué pasa lo siguiente, fíjate. ¿Por qué los ríos de la vertiente del Pacífico son torrentosos? Como tienen su origen en las partes más altas, en las cumbres más elevadas de la cordillera de los Andes, las aguas de estos ríos descienden de forma estrepitosa, desde alturas superiores a 5.000 o 6.000 metros, en solo 150 o 200 kilómetros de longitud. Esto debido a la fuerte pendiente de su cauce. Entonces, quiere decir de que estos ríos son violentos, son torrentosos, porque sus aguas descienden de forma estrepitosa, es decir, de forma violenta, desde alturas superiores a los 5.000 o 6.000 metros. ¿Ya? Esto nos da pues una característica, ¿no?, importante. Entonces los ríos, Ariel, no, justamente como son ríos que descienden
muy violentamente y además son cortos, no son navegables. Ahora vamos a ver que de toda esta vertiente, que son 53 ríos, solo hay uno navegable, que es el río Tumbes, pero el resto de ríos no tienen esa condición. Entonces, eso es una de las características, ¿no? Son ríos torrentosos, son ríos violentos, son ríos correntosos, dicen algunos, porque tienen una corriente muy fuerte. Esto debido al ángulo de caída, ¿no?, que tienen las aguas de los ríos, sumados pues a la gravedad, ¿no? Entonces, por eso es que se deslizan, se desplazan con una violencia bastante considerable. Ahora, ¿qué otras características tienen, no? Son ríos de régimen irregular. Es decir, su caudal experimenta grandes variaciones durante el año, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en diciembre inician su creciente debido a las precipitaciones que caen en la región andina. Alcanza su máximo caudal entre enero y marzo y va disminuyendo progresivamente durante los meses de invierno, primavera o época de vaciante o estiaje. En las proximidades de su desembocadura forman valles fértiles, que son la principal fuente de riqueza agrícola del país. Asimismo, en cada uno de ellos se localiza una ciudad importante de la costa. Bueno, te comento, ¿no? Te comento que una de las características principales de estos ríos es que son de régimen irregular. O sea, su caudal va a tener notables variaciones durante el año. Curiosamente, es en diciembre cuando comienza el verano, pero al mismo tiempo comienza la estación de lluvias en la región andina. Ya explicamos que no es que en Huancayo o en la región andina del Perú entren en otra estación. Recuerda que las estaciones son por hemisferio, sino que lo que tienen esta región andina es otro clima. Entonces, justo cuando comienza el verano, comienzan las lluvias estacionales en la región andina. Entonces, ¿qué ocurre? Que aumenta considerablemente el caudal de estos ríos. Pero así como aumenta durante el verano, en el invierno el caudal disminuye considerablemente. Al punto que, por ejemplo, ¿no? Aquí les voy marcando, fíjense, esta sería normalmente la orilla del río, ¿ya? Esta parte que les voy marcando en rojo y que está desocupada, además, sería pues la orilla del río, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esta parte está desocupada, ¿por qué? Porque seguramente la fotografía corresponde a la época de vaciante o estiaje. Entonces se ve el río reducido considerablemente en su caudal. Entonces estas áreas, ¿no? Por ejemplo, que se ven aquí expuestas del cauce, es porque el río ha disminuido considerablemente de caudal, ¿no? Entonces se nota claramente que una parte importante de su cauce está seco. Entonces, fácilmente se puede deducir de que este es un río que se encuentra en su periodo de vaciante o estiaje. Ahora, en las proximidades de su desembocadura, estos ríos forman valles fértiles. Por ejemplo, esta imagen es del río Cañete, ya que son la principal fuente, dice, de riqueza agrícola del país, ¿no? En las áreas cercanas a los ríos tenemos pues gran cantidad de valles, ¿no? Que contribuyen a la riqueza agrícola del país.
Por otro lado, también cerca de los ríos vamos a encontrar pues ciudades importantes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se entiende desde la antigüedad de que el hombre se establece, tiende a establecerse en lugares cercanos a fuentes de agua, ¿no? Lagos, lagunas, ríos. ¿Por qué? Porque el agua pues es fundamental para su existencia, ¿no? Entonces, desde la antigüedad siempre ha sido usual que se escoja como lugar de residencia a aquellos lugares próximos a fuentes de agua. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los ríos más extensos por departamento? A ver, en Tumbes tenemos al río Tumbes, en Lima el río Cañete, en Piura el río Piura, en Ica el río Ica, en Lambayeque el río Lambayeque, en Arequipa el río Tambo, en La Libertad el Jequetepeque, en Moquegua el Osmore, en Ancas el Santa, en Tacna el Ocumba. Esos son los ríos más extensos por departamento. A ver, pregunta. ¿Cuántos departamentos costeños o litorales tenemos en el Perú? A ver, ¿quién nos responde? ¿Cuántos departamentos costeños o litorales tiene el Perú? A ver, ¿quién nos responde? ¿Quién nos da la respuesta? Muy bien, Yair, siempre atento, Yair. 10, pues claro que sí. Ahí está, ¿no? La lista. 1, Tumbes, 2, Piura, 3, Lambayeque, 4, La Libertad, 5, Anca, 6, Lima, 7, Ica, 8, Arequipa, 9, Moquegua, 10, Tacna. Ahí está. Y ahí está, pues, ¿no? El mapa y están los departamentos. Son 10 los departamentos costeños o litorales que tiene el Perú, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Ahora, ¿y qué es la cuenca amazónica? A ver, vamos a ver. La cuenca amazónica, 2.1 dice ubicación. Conforma la región hidrográfica del Amazonas todos los ríos que vierten sus aguas en el más grande y caudaloso río del mundo, el Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Ya, dice entonces, conforma la región hidrográfica del Amazonas todos los ríos que vierten sus aguas en el más grande y caudaloso río del mundo, el Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Es la región hidrográfica más grande del Perú. Se localiza al este de la cordillera de los Andes y pues es el área, ¿no?, donde discurren los ríos más extensos también. Ahora, recuerden que el río Amazonas formalmente nace de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, cerca a Nauta, en Loreto. Ahí es donde toma el nombre de Amazonas. Acá se puede ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos al río Ucayali, acá, en este punto. Este es el río Marañón, acá este otro punto, y aquí es donde se unen. Y de aquí ya toma el nombre de río Amazonas, hasta su desembocadura en el Atlántico, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características más importantes del río Amazonas, o más bien de la cuenca amazónica, ¿no? Más que del río, de la cuenca amazónica. Entonces, nos dicen, tienen dos principales centros de origen. Ya. A ver,
¿Cuál era, les decía, el principal Divortium Aquarium que tenemos en el Perú? ¿Cuál es la principal divisoria de aguas que hay en el Perú? A ver quién se acuerda. ¿Cuál es la divisoria de aguas más importante que hay en el Perú? Muy bien, Yair. Muy bien, Ariel. La cordillera de los Andes. Así es, así es, así es. Muy bien, los felicito. Efectivamente, la cordillera de los Andes es la principal divisoria de aguas del Perú o principal divortium aquarium. Pero por supuesto no toda la cordillera, ¿no? Sino principalmente en dos sectores. Uno, el nudo de Pasco en Pasco y dos, el nudo de Vilcanota en el Cusco. ¿Ya? Dice, en el nudo de Pasco tienen su origen los ríos Marañón y Guayaga, que corren en dirección norte. Pachité y Perené, dirección este. Mantaro hacia el sur, Huaura y Chancay hacia el oeste. Ahí está, ¿no? Entonces, la vez pasada ya habíamos explicado que la cordillera de los Andes en el Perú era la principal divisoria de aguas, pues, ¿no? Es decir, es lo que determina que algunos ríos, por ejemplo, se vayan hacia el norte, se vayan hacia el sur, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos ríos corren hacia el oeste, ¿no? Otros se van hacia el sur, ¿no? Se van hacia el sur. Otros se van hacia el este y otros se van hacia el norte, ¿no? Entonces, eso se llama justamente divisoria de aguas, ¿no? Esa es la divisoria de aguas. Ahora, en el nudo de Vilcanota tienen su origen los siguientes ríos. Hacia el oeste, el Vilcanota y algunos tributarios de la Purímac. Hacia el este, los ríos que van al Titicaca. Y hacia el norte, los ríos que van al Madre de Dios. Entonces ahí está, ¿no? La principal divisoria de aguas que tenemos en el Perú es la cordillera de los Andes. ¿En qué lugar? ¿En qué puntos? En dos. En el nudo de Pasco, en Pasco, y en el nudo de Vilcanota, en Cusco, ¿no? Esa es. Muy bien. Ahora, ¿por qué más se caracteriza la cuenca amazónica? Porque tienen los cursos más largos en comparación con los de la vertiente del Pacífico y del Titicaca. Son torrentosos en su curso superior y de lento recorrido en su curso inferior. Su curso superior discurre entre estrechas quebradas interandinas, formando numerosos cañones y pongos. Ya, por ejemplo, esta es una imagen del río Marañón. Se puede ver aquí, este es el río Marañón, y se puede ver cómo discurre entre cadenas de montañas o cordilleras. Fíjense, se puede ver claramente aquí, en esta imagen, cómo el río ha erosionado, ¿no? Ha perforado la cordillera y se ha abierto paso a través de ella. Cuando esto ocurre, ¿no? En la región andina, eso recibe el nombre de cañón. Cuando ocurre en la región amazónica, eso recibe el nombre de pongo, ¿no? Acuérdense que la palabra pongo viene de punku, les decía, que significa puerta. Y es que los pongos son las puertas, son las vías de acceso a través de los cuales los ríos se abren paso entre las cadenas de montañas o cordilleras. Entonces ahí se puede ver claramente cómo el río ha erosionado.
la cordillera. Cuando estábamos hablando, ¿se acuerdan de geodinámica externa? Dijimos que existían diferentes tipos de erosión. Hablamos de la erosión eólica causada por los vientos, hablamos de la erosión kárstica causada por las aguas subterráneas, hablamos de la erosión marítima causada por las olas del mar, y hablábamos pues de la erosión fluvial, ¿no? Que es la erosión que provocan los ríos. Entonces, justamente, ¿no? Uno de los tipos de erosión que provocan los ríos es este, ¿no? Fluvial, y que se manifiesta a través de la formación de los pongos y los cañones, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice? En su curso inferior discurre sobre la vasta llanura amazónica, formando meandros y cambiando constantemente de cauce por la erosión horizontal que producen sus aguas. Bueno, el otro día les comentaba, les decía, ¿no? Que los ríos en su curso inferior, ¿no? En su curso inferior, los ríos amazónicos iban formando unas curvas bastante pronunciadas, así como las estoy haciendo acá, ¿no? Que se llaman justamente meandros, ¿no? Esas curvas pronunciadas reciben el nombre de meandros, ¿ya? Ahora, estos meandros a veces son abandonados por los ríos, ¿no? De pronto el río decide caprichosamente cambiar de dirección. Entonces deja estas cerraduras abandonadas. Entonces ahí se forman los famosos lagos de herradura, ¿se acuerdan? ¿Y por qué son importantes estos lagos de herradura? Porque luego permiten, por ejemplo, la abundancia de un curso ictiológico muy apreciado. Estamos hablando del paiche, ¿no? Que es considerado como el pez de agua dulce, más grande del mundo, ¿no? Entonces, eso también es propio de los ríos amazónicos. Ahora, fíjense qué bonita foto. Tenemos ahí una vista en el primer plano, el río, sobre el río una embarcación y de fondo la belleza pues de la selva amazónica. Entonces, fíjense, dice, durante su periodo decreciente inundan extensas áreas de la selva baja. Aquí es donde se desarrolla un tipo de agricultura, ¿no? Que se llama agricultura estacional, ¿no? Cuando el río sube o baja en su nivel, permite pues que, por ejemplo, se pueda sembrar arroz. Ustedes saben que el arroz, para que pueda desarrollarse, necesita abundante agua. Entonces hay sectores donde se aprovecha justamente esta característica para cosechar arroz, ¿no? Ahora, en su curso se forman con frecuencia las muyunas o remolinos, que ponen en peligro a las embarcaciones que lo surcan. Ya te decía, ¿no? En esta fotografía se ve pues que el río es prácticamente, ¿no? Tranquilo, parece que el río
fuera totalmente inofensivo, ¿no? Pero no nos engañemos, ¿ah? Los ríos amazónicos son bastante traicioneros. ¿Por qué? Porque al interior de sus aguas hay gran cantidad de remolinos o muyunas, como también se le conoce, ¿no? Entonces, por fuera, aparentemente, ¿no? Por fuera, aparentemente, están totalmente tranquilos, son muy pacíficos, muy calmos, pero si uno pudiera ver hacia adentro, vería pues de que corren corrientes subterráneas, ¿no? Entonces, estas corrientes hacen muy peligrosa, muy difícil, tanto la navegación como también, por ejemplo, la natación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que de pronto llega pues a la orilla del río, se confía en que las aguas se ven muy pacíficas, muy calmas, muy tranquilas, se lanza al agua y luego queda atrapado pues por estas corrientes, ¿no? Por estas correntadas. Y suele ser bastante difícil, ¿no? Poder nadar ahí. Entonces, una cosa es saber nadar, por ejemplo, en una piscina, otra cosa muy distinta es nadar en el mar, y otra más distinta y peligrosa es nadar en las aguas de los ríos, ¿no? ¿Por qué? Porque los ríos tienen una gran correntada, entonces te arrastran, te, te, te llevan hacia el fondo, y entonces lo hace muy difícil, realmente muy difícil. Tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, por supuesto que hay gente que sí sabe nadar en las aguas de un río. De hecho, los que son propios de la zona, bueno, eso sí, han nadado ahí desde niños, se conocen pues como si fuera la palma de su mano, ¿no? El río, y entonces esas personas sí pueden pues tranquilamente, lo que no es de la zona, corre el riesgo de ahogarse si es que se atreve, por ejemplo, a meterse así sin más a las aguas de estos ríos, ¿no? Ahora, son de régimen regular, pues durante todo el año tienen un apreciable caudal, el que va disminuyendo en época de estiaje, es decir, entre mayo y septiembre, ¿no? Entre mayo y septiembre, ¿ya? O sea, estos ríos también tienen una época creciente y una época de estiaje. A diferencia de los ríos de la costa, estas variaciones son mínimas, ¿no? No son tan eh, exageradas como los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Del Pacífico, que hay ríos que son muy eh, caudalosos en determinada época del año y después terminan prácticamente desapareciendo. Entonces, estos ríos son más regulares, más permanentes. Ahora, en la región andina forman los valles interandinos, donde se localizan a su vez las más importantes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el Valle del Mantaro están las ciudades de Huancayo y Jauja. En el Valle del Guatanay, la ciudad del Cusco. En el Valle de Cajamarca, la ciudad de Cajamarca. Ya quiere decir de que en el curso de estos ríos se han edificado importantes ciudades, ¿no? Importantes ciudades que tienen, ¿no? Tienen un una gran importancia económica, ¿no? Ahora,
En la selva amazónica no se usan sus aguas para fines de riego. Ya, a diferencia de lo que pasa con los ríos de la costa, en la selva amazónica llueve tanto, tan abundantemente, que los agricultores no necesitan pues utilizar sus aguas para irrigar sus campos de cultivo. Entonces, por eso es que la selva, en la región andina, por ejemplo, no hay pues reservorios, ¿no? Lo que sí en la costa. En la costa sí se tiene que reservar el agua, se tiene que juntar, se tiene que acumular, precisamente para que las tierras luego puedan ser irrigadas, ¿no? Porque hay escasez de agua, hay ausencia de lluvia, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual en la región amazónica las aguas no se utilizan con fines de riego, ¿no? Ahora, a lo largo de estos ríos de la región amazónica, ¿no? Vamos a encontrar una gran cantidad de recursos ictiológicos. Hay gran cantidad de peces, una gran variedad de peces, de tortugas, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace un rato, destaca pues el paiche, el boquichico, la gamitana, el dorado, el sábalo, entre otras especies, ¿no? Abundan también tortugas como, ¿no? La charapa, potelo, etcétera. Como también hay otras especies pues, menos agradables, ¿no? Por ejemplo, las pirañas, ¿no? La piraña, que se dice que es un pez carnívoro, ¿no? Ahora, normalmente pues en el cine basta que una persona ingrese en las aguas del río y las pirañas lo devoran, ¿no? Y lo dejan en huesos en pocos minutos. No es tanto así, ¿no? No es tanto así. Pero sí, por ejemplo, les atrae el olor de sangre y de pronto pues los cuerpos descompuestos también, ¿no? Entonces, sí son carnívoros, sí se alimentan de carne, pero no exhiben el mismo comportamiento pues que nos muestran en el cine, ¿no? Muy bien, entonces contienen una gran cantidad de recursos ictiológicos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Son navegables, constituyen las vías más económicas para la intercomunicación de los pueblos amazónicos, ¿ya? De hecho, son las principales vías de comunicación, ¿no? En la región amazónica prácticamente no hay pistas, no hay carreteras. La gente para viajar, para el intercambio de sus productos, ¿no? Es decir, para fines comerciales, lo que utilizan son pues a los ríos, ¿no? Los ríos les sirven como eh, como vía de comunicación, de transporte, ¿no? Incluso allá la gente cuando viaja pues lo hace a través de los ríos, ¿no? Y las distancias no se establecen en kilómetros, como normalmente pues nos pasa, ¿no? Sino en días, ¿no? En días. Es decir, o en horas de navegación, ¿no? Entonces, cuando tú preguntas dónde queda tal o cual lugar, te dice, eso está a 3 horas, ¿no? O te dice, eso está a 5 horas, 10 horas. Entonces, no se establece en función a la distancia, sino más bien al tiempo que emplean, ¿no? Entonces, es una forma distinta de viajar. En la región amazónica tenemos los principales puertos fluviales de nuestra Amazonía, ¿no?
Por ejemplo, están Iquitos, en Loreto, Puerto Maldonado, en Madre de Dios, Pucallpa, en Ucayali, Yurimaguas, en Loreto. Estos son los principales puertos fluviales de nuestra Amazonía. A propósito de esto, vale la pena señalar o de recordar, ¿no?, de que existen tres tipos de puertos. Acuérdense, hay tres tipos de puertos. Hay puertos marítimos o puertos marinos, ¿no?, marítimos, que son los que se encuentran a orillas del mar. Hay puertos fluviales, ¿no?, que son los que están a orillas de los ríos. Y hay puertos lacustres, que son los que están a orillas de los lagos. Por ejemplo, cuando hablamos de puertos marítimos, perdón, en el Perú, tenemos pues por ejemplo, ¿no?, tenemos por ejemplo, a el Callao, Hilo, ¿no?, en Moquegua. Esos son puertos marítimos. En cuanto a los puertos fluviales, ya los mencionábamos: Iquitos, Puerto Maldonado, Pucallpa, Yurimaguas. Y en lo que es puertos lacustres, tenemos pues el puerto de Puno, ¿no?, que se ha construido a orillas del lago Titicaca. Por otro lado, los ríos de la cuenca amazónica constituyen también inmensas reservas acuíferas, es decir, se podrían utilizar como reservas de aguas dulces, ¿no? Son además una fuente potencial de energía eléctrica, así como se han construido varias centrales hidroeléctricas en la cuenca del Pacífico para la generación justamente de energía eléctrica. Así también se podría construir, nos dicen, centrales hidroeléctricas para abastecer de energía eléctrica a la región amazónica, ¿no? Entonces podría ser, dice, la solución. Muy bien. Ahora tenemos tres: la cuenca del Titicaca u olla del Titicaca, ¿no? Veamos. La región hidrográfica del Titicaca está conformada por los ríos que vierten sus aguas en ese lago. Ya, y características. Tiene su origen en la cadena occidental o cordillera volcánica. Acá está, ¿no?, en el mapa se puede ver, aquí está la cordillera volcánica, acá está la cordillera volcánica. Luego dice la cordillera Vilcanota, que es la que está por acá, ¿no? Y por último, la cordillera de Carabaya, que está por acá, ¿no? Entonces, como puedes ver, la olla del Titicaca está conformada por todos aquellos ríos que vierten sus aguas en el lago Titicaca y tiene la característica, ¿no?, de precipitarse desde estas cordilleras, ¿no?, que están próximas, que están cercanas. Aquí están. Se puede ver cómo los ríos van descendiendo desde la parte alta y van desembocando justamente en el lago Titicaca, ¿no? Entonces se puede ver que todos estos ríos van desembocando en el lago Titicaca. Entonces ahí está, ¿no? Entonces esa es la característica.
Ahora, son ríos de régimen irregular, ¿no? Durante el periodo de lluvias aumentan su caudal e inundan extensas áreas. Son ríos de corta longitud, poco torrentosos, que discurren sobre la meseta del Collao. Entonces, como se puede ver acá, ¿no? El área que está encerrada por estas tres cordilleras, por la cordillera volcánica, la cordillera de Vilcanota y la cordillera de Carabaya, todo esto forma lo que se llama la meseta del Collao. Todo esto se denomina meseta del Collao. Y ocupando la parte central de la meseta del Collao, encontramos precisamente al lago Titicaca, ¿no? Aquí está. Entonces, el lago Titicaca. ¿Qué es el lago Titicaca? Es el lago más extenso del Perú, ¿no? Y el lago navegable más alto del mundo. Está situado a 3.812 metros sobre el nivel del mar en la parte central de la meseta del Collao, en el departamento de Puno. Presenta numerosos accidentes como islas, penínsulas, golfos, es decir, tiene varias formas de relieve. Sus aguas son salobres, o sea, sus aguas son dulces. Tiene gran variedad de peces, entre los que destaca la trucha. A propósito, hablando de trucha, bueno, pues nada más rico, por ejemplo, que una trucha al ajo, que una trucha a la parrilla, que una trucha frita, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿la trucha es oriunda del Perú? A ver quién me responde. ¿La trucha es oriunda del Perú? Los incas comían truchas. ¿Qué opina? A ver qué dicen. ¿Quién me responde? ¿Las truchas son oriundas del Perú? ¿Quién nos responde? A ver, ¿qué opina? ¿Qué dicen? ¿Alguien? ¿La trucha es o no es oriunda del Perú? Recuerden que muchos de los platos típicos que son peruanos tienen justamente como base pues la trucha, ¿no? Bueno, les cuento pues de que no, contrariamente a lo que muchos nosotros imaginamos, suponemos, pensamos, la trucha no llega al Perú sino hasta fines del siglo XIX, primeros años del siglo XX, o sea, hace poco. Y curiosamente, quienes lo traen fueron eh, mineros canadienses. Cuando hubo pues empresas canadienses trabajando en Pasco, como parte de la rutina, pues no, gustaba mucho de la pesca, entonces ellos trajeron truchas para que hubiera pues ese tipo de pesca en las aguas de los ríos, ¿no? Y la trucha logró adaptarse tan bien y tan rápido que pronto incluso comenzó a desplazar a las especies locales, ¿no? Hoy ya prácticamente no hay pues río o lago donde no hay truchas, ¿no? El problema de la trucha, sin embargo, que es un pez muy voraz, o sea, come todo el tiempo. Incluso se les considera pues caníbales, ¿no? Es decir, son capaces de comerse entre sí, ¿ya? Entonces, la trucha, por eso tiene que estar separada, ¿no? Entonces, cerca de Huancayo hay un lugar que se llama Ingenio.
Ingenio se crían truchas, pero se hace por separado. Por ejemplo, en una piscina están los huevos, en otra piscina están los alevinos, o sea, ya las crías pequeñitas, en otra están ya los más jóvenes, en otras están ya los adultos, ¿no? Entonces se les tiene que separar porque si no, no dejaría pues nada. Entonces, la trucha, si bien es cierto, es una especie foránea, ha logrado adaptarse muy bien, no solamente a la geografía del Perú, sino a la gastronomía, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, ahora, cuando tú vas a Ingenio, por ejemplo, cerca a la planta, cerca de la estación piscícola, hay restaurantes que también tienen sus propias pozas, ¿no? Entonces, ahí hay truchas que están vivas, entonces ahí puedes tú tener la experiencia que te den una red, y te da pues una redecilla y te dicen, ya a ver, ¿cuál quieres pescar? ¿Cuál quieres almorzar? Entonces pescas tu propia trucha y te la preparan al instante de la forma que tú quieras, ¿no? Entonces es parte de la experiencia de visitar estos lugares, ¿no? Entonces es, o sea, más fresco que ese pescado no hay, pues, ¿no? Porque tú lo ves que está vivito y coleando, lo sacas y ahí delante tuyo lo benefician y lo preparan, ¿no? O sea, más fresco que eso no hay, ¿no? Entonces es una característica que solamente se puede disfrutar, ¿no? Por ejemplo, en lugares así como la estación piscícola, ¿no? De Ingenio. Eso está cerca de Huancayo, ¿no? Es una cosa, pues, que es, única, ¿no? Imagínate tener esa experiencia, ese privilegio, ¿no? Entonces, no, la trucha no se conocía ni en la colonia ni en el antiguo imperio. Ahora, tenemos también que a través de él, ¿no? Ya volviendo al tema del lago Titicaca, se realiza el comercio entre Perú y Bolivia por los puertos de Puno en Perú y de Huaqui en Bolivia. El lago Titicaca ha hecho posible la habitabilidad de la meseta del Collao, que sin este lago sería un páramo helado sin habitantes. ¿Qué quiere decir páramo? Un desierto, ¿no? Un desierto frío, un desierto helado. ¿Cómo así, no? ¿Qué hace la Titicaca para lograr la habitabilidad de la meseta del Collao? Resulta que en el lago Titicaca, ¿no? Eh, durante el día absorbe el exceso de calor irradiado por el sol, evitando de que las temperaturas extremas, ¿no? Se establezcan pues durante el día, ¿no? Que haya excesivo calor, que haya demasiado calor. Por la noche la temperatura desciende y esta bajaría a varios grados bajo cero si no fuera porque las aguas del lago liberan esa energía acumulada durante el día, impidiendo que las temperaturas sean demasiado extremas también por la noche. Entonces resulta que el lago Titicaca actúa como un termorregulador de la temperatura, ¿no? Actúa como un termorregulador de la temperatura. Entonces, sin el lago Titicaca, nos dicen que la meseta del Collao sería un desierto frío y seco, ¿no? Que no habría ninguna forma de vida. Esto, gracias a la presencia del lago, pues
no ocurre, ¿no? Entonces, el lago Titicaca ha hecho posible la habitabilidad. Ya, ahora, el lago Titicaca, ya haciendo un poquito de historia, ¿no? Era considerado pues como un lago sagrado por los antiguos habitantes, ¿no? Del Perú. De hecho, Titicaca, dicen, significa puma de piedra, ¿no? Y si ustedes observan con detenimiento, a ver, vamos a ver, fíjense, resulta que lo que nosotros llamamos lago Titicaca corresponde a la parte norte, ya a esta masa de agua del norte, ¿no? Y la parte sur a lo que es la laguna de Huñaymarca. Ahora, miren, según las crónicas de este lugar, salió una pareja de hermanos que eran esposos al mismo tiempo, llamados Manco Cápac y Mamaogio, con un encargo muy especial, ¿no? Se les dio el encargo de llevar una barreta de oro y que cuando llegaran a un lugar donde ésta se hundiera, debían fundar un nuevo imperio, ¿no? Bueno, según la leyenda, pues va a ser en las faldas del cerro Guanacaure donde se hunde esta barreta y donde se va a erigir el fabuloso imperio incaico, ¿no? Muy bien, lo que dicen los historiadores es de que en realidad esta leyenda lo que está describiendo es que probablemente varios grupos humanos, etnias, ¿no? Que eran de repente estaban emparentadas, ¿no? Tendrían que haber salido de la meseta del Collao, ¿no? Probablemente por algún cambio climático, por el descenso de la temperatura o por las heladas, por los fríos, ¿no? Recuerden que, miren, está, acá está una alta cultura también, ¿no? Ahí cerca al lago está Tiwanaku, ahí se lo estoy marcando, ¿no? Ahí está Tiwanaku, muy cerca al lago también. Entonces, quiere decir de que esta meseta, ¿no? Fue cuna, fue sede de altas culturas, ¿no? Entre ellas Tiwanaku, pues que es famosa por su portada del sol, por las chulpas, etcétera, ¿no? Entonces, según los historiadores, lo que creen es que lo que cuenta esta leyenda es probablemente que los habitantes de esta meseta se vieron forzados, obligados a abandonarla, pero nunca lo olvidaron, porque luego estaría presente justamente cuando ya se consolida pues el famoso imperio, ¿no? Dicen que es con Pachacute con que comienza el periodo imperial, ¿no? En el antiguo Perú. Antes de Pachacute, pues no pasaba de ser una confederación de tribus, un señorío, un cacicazgo, ¿no? Pero ya con Pachacute toma el rango pues de imperio, ¿no? Y que Pachacute ordena de que el Cusco tenga como diseño justamente el de un puma, un felino andino. Entonces, pero ¿y por qué haría eso, no? Porque dicen que es una reminiscencia del puma de piedra que sus antepasados dejaron atrás, ¿no? Entonces, si nosotros observamos,
si nosotros observamos, fíjate aquí el lago, ¿no? Esto es el lomo, ¿ya? Esto es el lomo. Aquí está una de las orejas, aquí está la otra oreja, aquí estaría la cabeza, aquí estarían las patas delanteras, ¿no? Aquí el vientre, aquí la pata trasera y aquí la cola. Entonces, si tú observas, ¿no? Las líneas que acabo de trazar, parece de verdad pues un felino que estuviera saltando, ¿no? Que estuviera en una posición de salto, ¿no? De ataque. Y esta es más o menos la forma que tuvo el Cusco imperial, ¿no? El Cusco imperial. Entonces, sería una reminiscencia de eso, ¿no? Del puma de piedra que sus antepasados pues dejaron tiempos atrás, ¿no? Entonces, qué interesante, fíjate, qué curioso esto de la leyenda de los hermanos Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿no? Entonces, el lago Titicaca siempre tuvo una connotación de carácter sagrado para los antiguos peruanos. Ahora tú dirás, profesor, pero usted solo está considerando esta parte, pero no está considerando la parte de abajo. Ya, te comento, ¿no? Resulta que también, curiosamente, nosotros creemos que el lago Titicaca es todo, y no es verdad. El lago Titicaca, propiamente dicho, es el sector norte, que es el sector más grande. El sector sur, que es que está aquí abajo, eso es la laguna de Viña y Marca, ojo, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, ¿ah? Contrariamente a lo que nosotros suponemos, no todo es el lago Titicaca. El lado sur, que es el lado sur, que es corresponde a la laguna de Viña y Marca. Y el lago Titicaca, que es al norte, corresponde justamente al lago propiamente dicho. Ahora, ambos sectores están unidos por el llamado estrecho de Tiquina, que está aquí. Entonces, aclarando, contrariamente a lo que la mayoría de nosotros piensa o cree, el lago Titicaca no es todo lo que se ve, solamente es la parte norte, que es la parte más extensa, más grande, y la que semeja efectivamente una silueta de un puma. La parte sur, que es la más pequeña, eso ya no es el lago Titicaca, esa es la laguna de Huillaymarca, ¿sí? Y ambos sectores, norte y sur, están unidos por lo que se llama el estrecho de Tiquina, el estrecho de Tiquina. Así que les hago esta aclaración porque mucha gente suele confundir, suele pensar de que el lago Titicaca es todo ese espejo de agua que se ve en la meseta del Collao. Entonces, el lago Titicaca es una gran reserva acuífera que se podría utilizar en obras de irrigación en la costa del sur para generar energía eléctrica. Comprende dos sectores. Al norte, el lago Titicaca propiamente dicho. Al sur, la laguna de Huillaymarca. Ya te expliqué, ¿no? Estos sectores están unidos por el estrecho de Tiquina. Entonces ya te expliqué justamente con el gráfico anterior
¿Qué es propiamente el lago Titicaca? ¿Cuál es la laguna de Viña y Marca? Y cómo ambos sectores están unidos por el llamado Estrecho de Chiquina. Ahora, albergan numerosas islas, entre las que destacan las islas de Soto, Mantán y Taquil en el Perú, y las islas del Sol y de la Luna en Bolivia. A propósito, estas islas, la del Sol y de la Luna, son las más grandes que hay. Ahora, en el caso de las islas de Perú, la más famosa es la isla de Taquile, porque allí vive una etnia, ¿no?, que se conoce con el nombre de los Uros. ¿Ya? Los Uros, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de la existencia de esta etnia. Ya, entre los golfos destacan el de Pomata en el Perú y el de Achacachi en Bolivia. Aquí se ubica también la bahía de Chucuito en Perú. Entonces se puede ver, chicos, alrededor del lago, por ejemplo, que tenemos pues ciudades importantes como Juliaca, ¿no? Está Juliaca, está Puno, está Ilave, ¿no? Está Juli, entre otras ciudades, ¿no?, peruanas. Ahora, y esta región es una región próspera, hay mucha agricultura, hay mucha ganadería, también hay piscicultura y claro, también hay contrabando, ¿no? Hay que decirlo. Yo no sé si ustedes habrán visto videos, por ejemplo, cuando la gente se casa en Puno, es impresionante, ¿no? La gente llega a la fiesta trayendo regalos pues como refrigeradoras, televisores de 70 pulgadas, vienen trayendo autos, camionetas, camiones. Es impresionante, ¿no? Impresionante los regalos, uno queda perplejo, ¿no? Cuando ve cómo van llegando, ¿no? Y hay una especie de competencia, ¿no?, entre la familia del novio y de la novia, quién regala más, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha vuelto, pues, bastante atractivo, llamativo, ¿no? Estos matrimonios que se dan en Puno porque se ve un gran derroche de dinero, ¿no? Y uno siempre está acostumbrado a pensar, pues, de que Puno, por ejemplo, es una región pobre, nada más alejada de la realidad, ¿no? Al contrario. Muy bien. Ahora, ¿qué importancia tienen los ríos del Perú, ¿no? ¿Cuál es su importancia? ¿Ya? Bueno, nos dicen que en cada valle se ha construido pues una ciudad importante. Por ejemplo, Lima está a orillas del río Rima, Huancayo a orillas del río Mantaro, ¿no? En el río Santa se ha construido la central hidroeléctrica de Cañón del Pato. En el río Rima y su afluente el Santa Eulalia, las centrales de Huinco, Barba Blanca, Moyopampa, Huampaní, Pablo Bonner. En el río Pativilca, la central de Cagua, etc. Los ríos amazónicos, además de servir como vías de comunicación y fuente inagotable de recursos pesqueros, constituyen reservas potenciales para las grandes obras de irrigación que se proyectan realizar en la costa y para generar energía eléctrica. Es decir, pues los ríos no solamente
pueden proporcionarnos agua, que ya es bastante, sino que además en ellos se ha construido, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, se han construido reservorios, ¿no? Y son también fuente de recursos pesqueros, ¿no? O sea que tienen una gran importancia. Ahora, en la fotografía que acompaña el texto, vemos el frontis, la fachada de la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo, que es considerada la central hidroeléctrica más grande del Perú, ¿ya? La más grande del Perú. Así que esta central hidroeléctrica es considerada como la más importante del país. Entonces, en la parte superior se puede ver, ¿no?, cómo el agua que viene de la parte alta es canalizada para llegar a la parte inferior, donde se encuentran las turbinas que van a dar energía eléctrica. De hecho, casi el 70% de la energía eléctrica que consume el Perú viene de la central Santiago Antúnez de Mayolo. O sea, viene desde Huancavelica, imagínense. Por eso es que en la época asiaga, en la peor época que vivimos, ¿no?, durante los años del terrorismo, los terroristas, con el fin de frenar pues el avance económico del país, con el fin de desestabilizar, con el fin de crear terror, pánico, ¿qué hacían? Volaban, dinamitaban las torres que traían la energía eléctrica desde Huancavelica, ¿no? Al final se perdieron miles de millones de dólares porque evidentemente estas torres son bastante costosas de reponer, ¿no? No son poca cosa. Así que lamentablemente durante mucho tiempo estuvimos pues a merced de estos terroristas que se preocupaban, ¿no?, de crear pues el caos, el desorden, la zozobra, ¿no? En fin, terminamos entonces con esto, la importancia, y ahora vamos a recordar cuáles son los principales ríos de la vertiente del Pacífico, ¿ya? Entonces, fíjate, nos dicen principales ríos de la vertiente del Pacífico. A ver, ¿cuál es el río más septentrional? O sea, ¿cuál es el río que está más al norte? Ya, el río que está más al norte, más septentrional, es el río Zarumilla. El río Zarumilla. ¿Y dónde está el río Zarumilla? En Tumbes. Tumbes, ¿ya? Río Zarumilla. Fíjense, cuando nosotros vamos hasta Tumbes, el último poblado peruano es Aguas Verdes. Al frente de Aguas Verdes está Huaquillas. Ambos poblados están separados por un río. ¿Cuál es ese río? El río Zarumilla. Entonces, el río Zarumilla es un río internacional. Es un río internacional, ¿no? Porque separa a Perú de Ecuador. Cuando vamos hasta Aguas Verdes, si queremos ir del otro lado de la frontera, vamos por el puente internacional. Y en este puente internacional, a medida que avanzamos, luego a mitad del puente vamos a encontrar pues que hay una franja blanca pintada en el pavimento. Ya eso le indica al turista de que esa es la línea de frontera. Entonces, el río más septentrional de la costa peruana, de la vertiente del Pacífico, es el río Zarumilla.
Muy bien, luego tenemos el río más meridional. ¿Cuál es el río más meridional? O sea, el río que está más al sur. Ese es el río Caplina, que está en Tacna. ¿El río Caplina es también un río internacional? No. ¿Por qué? Porque la línea frontera entre Perú y Chile no está definida por el curso de un río, sino por una línea imaginaria. En este caso, ¿cuál es esa línea imaginaria? La línea de la Concordia, como se llama. Entonces, esta línea de la Concordia es la que separa el territorio peruano del territorio chileno. ¿Cuándo se trazó esta línea de la Concordia? Pues cuando se firmó el Tratado de Lima entre Perú y Chile en 1929. ¿Y cuál es la longitud de la frontera con Chile? 169 kilómetros, ¿no? Muy bien. Ahora, más occidental. ¿Cuál es el río más occidental? Del Perú y de América del Sur. El río Chira, que está en Piura. El río Chira, en Piura, ¿no? Por ahí, a orillas del río Chira, vamos a encontrar a la ciudad de Sullana. Por eso, turísticamente, a Sullana la llaman, la apodan la perla del Chira, ¿no? La perla del Chira. Entonces, eso es el río Chira. Luego, río que posee la mayor cuenca colectora. Allá, en la vertiente del Pacífico, el río que posee la mayor cuenca colectora es el río Majes, que está en Arequipa. Río Majes, Arequipa. Quiere decir que la cuenca del río Majes es la cuenca más grande en la vertiente del Pacífico, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Cuenca colectora más grande. Río más caudaloso, el río Santa. El río Santa tiene la particularidad de ser el más caudaloso y es también el más regular de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Es un río que se mantiene más o menos igual en cuanto a caudal durante todo el año. Luego, río más extenso. El río más extenso de la vertiente del Pacífico es el río Tambo. 535 kilómetros tiene de longitud y es el más extenso. Ojo, de la vertiente del Pacífico, ¿no? O sea, de la costa. Luego, río longitudinal. Río longitudinal. El río Santa en Ancash también. Mira, todos los ríos de la vertiente del Pacífico, a excepción, por supuesto, del Santa, son transversales. ¿Qué quiere decir que estos ríos sean transversales? Quiere decir que nacen en la cadena occidental de la cordillera de los Andes y vierten sus aguas en el Océano Pacífico. O sea, en otras palabras, van de este a oeste, de derecha hacia izquierda. Así es como se mueve. En cambio, el río Santa es el único río que va de sur a noroeste. Es el único río que va de sur a noroeste. Es decir, primero va de sur a norte y luego se desvía hacia el oeste para desembocar en el Océano Pacífico. ¿Y por qué hace esto este río? Ya, porque este río se desplaza entre dos cadenas de montañas o cordilleras. ¿Cuáles son? La Cordillera Blanca y la Cordillera Negra. ¿Ya? Cordillera Blanca,
Cordillera Negra. Entonces, ambas cordilleras se caracterizan porque forman el callejón de Huaylas, ¿no? Entonces, esa es la particularidad, ¿no? Entonces, como este río está encerrado, encajonado, entonces se mueve así, pues justamente, de sur a norte. Se desvía hacia el oeste y desemboca en el Océano Pacífico. Ahora, eso hace que se le considere como el único río longitudinal, ¿ya? Longitudinal. Los demás ríos, acuérdate, son transversales. Luego, río navegable. El único río navegable de la costa peruana, es lo que me preguntaban al principio, es el río Tumbes. Esto se debe a que no solamente es caudaloso, sino que además también es profundo, ¿no? Entonces es el único río navegable. Y además es un río, pues, histórico, nos dicen, ¿no? Porque fue allí, justo en un área próxima a la desembocadura del río Tumbes, donde Pizarro pudo, que estaba explorando, pues, ¿no?, las costas norte del Perú, de Tumbes, tomó contacto con dos adolescentes, ¿no?, que cambiaría, pues, el sentido de la historia, ¿no? Dice que estaba navegando Pizarro cuando de pronto vieron en el curso del río Tumbes varias balsas de indios, y entonces los indios, al ver a los españoles, ¿no?, seres barbados, extraños, con ropas metálicas, entran en pánico y se lanzan al agua y se alejan nadando. Pero dos de estos indios permanecieron en las balsas, ¿no? No se arrojaron porque estaban con las manos atadas, estaban amarrados, ¿no? Entonces Pizarro ordena, pues, subirlos al barco, y estos no habían huido porque eran prisioneros de los otros, ¿no? Entonces Pizarro toma la decisión de llevárselos a Panamá, ¿no? En pocos meses logran aprender castellano, y la historia los identifica como Martinillo y Felipillo, ¿no? Y justamente Felipillo va a fungir de intérprete de Pizarro y lo va a acompañar, pues, en momentos claves de la conquista, ¿no? Va a estar junto a Pizarro cuando Pizarro captura al Inca en Cajamarca, o cuando Pizarro ingresa, pues, al Cusco, ¿no? Y dicen, pues, de que al comienzo Felipillo estaba convencido de que los españoles, pues, eran los huiracocha, los salvadores de los que hablaban las leyendas, porque recordemos, pues, de que el imperio incaico también, pues, tuvo un comportamiento brutal, ¿no?, con los otros pueblos a los cuales quería someter, y que de pronto si no se sometían voluntariamente, pues sufrían grandes males, ¿no? Hasta que se dio cuenta, pues, de que no eran ni los huiracoches ni los salvadores de nada, y entonces se fue poniendo en su contra, ¿no? Lo último que se sabe de él es que acompañó a Almagro en su camino hacia Santiago de Chile. Allí los españoles sufrieron algunas emboscadas, y se acusó a Felipillo de estar detrás de esas emboscadas, lo acusaron de traidor,
y lo condenaron a muerte, ¿no? Así es como terminaría su vida este personaje, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el río Mazarreico, es el río Ica. Ya sabemos qué significa Mazarreico, es decir, que su desembocadura llega al mar, pero sus aguas no se pierden porque, o no llegan más bien a vertirse porque se pierden antes por evaporación y filtración. Luego tenemos río con desembocadura en delta. Ya sabemos que el río con desembocadura en delta, el único es el río Tumbes, ¿no? El río Tumbes. Quiere decir que los otros ríos tienen desembocadura en estuario. Muy bien. Luego tenemos río de mayor uso poblacional, bueno, el río Rímac, ¿no? Qué duda cabe. Gran parte del agua que nosotros consumimos, por ejemplo, a través de la empresa Sedapal, proviene justamente de las aguas del río Rímac. Por ende, es el río de mayor uso poblacional, ¿no? Río con mayor número de centrales hidroeléctricas, el río Rímac. Ahí se han construido numerosas centrales hidroeléctricas. Luego, río que forma el valle más poblado, el río Rímac, también, ¿no? Río que forma el cañón más profundo, el río Ocoña. ¿Y cuál es el nombre del cañón más profundo del mundo? Ya hemos dicho que no es el Colca, ¿no? El Colca es el segundo. ¿Cuál es el cañón más profundo del mundo? A ver quién se acuerda. ¿Quién nos dice cuál es el cañón más profundo del mundo? El cañón de Cotahuasi, ¿no? El cañón de Cotahuasi. Muy bien, Yair, ahí está atento, atentísimo. Muy bien, muy bien. Luego dice, dice por ejemplo, río que forma el Valle Rosero, más importante, el río Jequetepeque, ¿no? El río Jequetepeque, que está en La Libertad, ¿no? Luego, río que forma el valle azucarero más extenso, el río Chicama, que también está en La Libertad. Luego dice, río más contaminado, allá ese es el río Osmore, o río Moquegua, ¿no? Que es el más contaminado, el río Osmore, ¿no? Río, el río menos contaminado. El río menos contaminado es el río La Leche, ¿ya? El río La Leche. Luego, el río más irregular es el río Chira, ¿ya? El río Chira que está en Piura. Luego, río con mayor número de represas, el río Vítor o río Chili. Esto está en Arequipa, ¿no? Esto está en Arequipa. Por si acaso es en la costa donde te decía, se han construido el mayor número de represas y de centrales hidroeléctricas.
Ya te expliqué la diferencia que hay entre una represa y una central hidroeléctrica. Las centrales hidroeléctricas sirven para la generación de energía eléctrica propiamente dicha. En cambio, los reservorios sirven para la acumulación de agua para efectos de riego, ¿no? O sea, se acumula el agua para luego distribuirla a través de canales de riego, ¿no? Así es, para eso es. Muy bien. Ahora, ríos, principales ríos de la cuenca amazónica. Principales ríos de la cuenca amazónica. El río más extenso es el río Ucayali. El río Ucayali. Ya, ahora, profesor, ¿cómo va a ser el río Ucayali el más extenso si usted dice que el río Amazonas es el más extenso del mundo? Claro, lo que pasa es que, como te explicaba al principio, ¿no? Acuérdate que el río Amazonas nace formalmente en el Perú de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, cerca a Nauta, en Loreto. Entonces, en el territorio peruano, el río Ucayali es el más extenso, aunque en el mundo lo sea el río Amazonas. Ahora, río con mayor potencial energético, Marañón, es decir, que ahí se podrían construir numerosas centrales hidroeléctricas. Río con mayor producción energética, el río Mantaro, ahí se ha construido la central hidroeléctrica del Mantaro. Río más interdepartamental, el río Marañón, pasa por 6 departamentos. Río que forma numerosos pongos, el río Marañón también. Río más contaminado, el río Mantaro, pasa por la ciudad de La Oroya, que es considerada la segunda ciudad más contaminada del mundo por efecto de la minería. Luego, río más petrolero, el río Corrientes, se llama así porque se ha seguido el curso del río Corrientes para construir el oleoducto norperuano. Río con mayor uso industrial, el río Mantaro. Río que forma el pongo de Mainique, es el río Urubamba, en Cusco. Río que forma el valle amazónico más extenso en la selva alta, ese es el río Guayaga. Esto está en San Martín. Ahí, por ejemplo, se cultiva tabaco, se cultiva palma de aceite, se cultiva café, ¿no? Antes era una zona dominada, controlada por el narcotráfico, afortunadamente eso ha ido cambiando. Río más boreal, ajá, este sí es no solamente más boreal de la cuenca amazónica, sino es el río más boreal del Perú. ¿De qué río estamos hablando? Del río Putumayo. Estamos hablando del río Putumayo, que está pues en la frontera con Colombia, ¿no? Ya, ahora, para terminar, ¿cuáles son los principales ríos de la hoya del Titicaca? Bueno, en la hoya del Titicaca pues hay apenas una decena de ríos, ¿no? Así que no son muchos los nombres que vamos a ver aquí. De hecho, por ejemplo, mira, dice río más extenso, Ramis. Río de mayor uso minero, Ramis. Río más caudaloso, Ramis. Río con mayor uso energético, Coata. Río con mayor uso poblacional, Coata.
río con mayor uso industrial, Coata. Río con mayor uso agrícola, el Maule. Allá, y habría que mencionarlo, no aparece en el texto, pero vale la pena mencionarlo. De estos, todos estos son afluentes del Titicaca, pero hay un único río efluente. Hay un único río efluente. ¿Cuál sería el único río efluente de la hoya del Titicaca? A ver quién se acuerda. El Desaguadero. Muy bien, Yair. Muy bien. Efectivamente, el único río que tiene esa categoría de efluente es el río Desaguadero. Muy bien. Listo, chicos. De esa forma, entonces, hemos terminado esta unidad número 11, ¿no? Respecto de lo que es hidrografía peruana, y lo hacemos con esta foto espectacular, ¿no? En primer plano vemos a un pescador, ¿no? Un habitante de la región altiplánica en su embarcación de Totora. Tenemos ahí el lago Titicaca, al fondo la cordillera de los Andes, ¿no? Mira ese cielo totalmente despejado, totalmente celeste, ¿no? Que contrasta con el azul maravilloso de las aguas del lago Titicaca. No sé si alguien tiene alguna pregunta, chicos, alguna duda, alguna pregunta. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, chicos. ¿No hay preguntas? Ya, perfecto. Gracias, Jorge Antonio. Entonces, sí, Manuel, no te preocupes. Vamos a registrar ya la asistencia. Vamos a descargarla, ¿ya? No te preocupes. Bien. Gracias, profesor. Ya, Manuel, nos vemos. Bueno, chicos, no me queda más que agradecerles, como siempre, por su asistencia, por su colaboración, por su puntualidad. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Que tengan una buena semana. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima.